Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me llamo y en este canal hablamos de todo un poco, pero hoy tenemos algo especialmente jugoso. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos de lleno en un chisme que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar al mundo del espectáculo, la supuesta escapada secreta de Hande y Kerem. Sí, lo oyeron bien. La pareja que nos robó el corazón, los protagonistas de Senkalkam, los que desataron una locura colectiva con su química en pantalla y fuera de ella. Parece que han vuelto a estar juntos. O al menos eso es lo que dicen los rumores y las pruebas que han estado circulando. Antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de la especulación, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este tipo de chismes jugosos y análisis a profundidad de las celebridades, por favor consideren suscribirse al canal. No les tomará ni un segundo y me ayudará un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, así no se perderán ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al chisme. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue algo mágico. Senkalkam fue un éxito arrollador, en parte gracias a la innegable química entre ellos. Los fans, incluyéndome, estábamos completamente obsesionados. Seguíamos cada una de sus interacciones, analizábamos cada mirada, cada sonrisa. Vivíamos por sus fotos juntos. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, era diseccionada en busca de indicios de su conexión. Se convirtieron en un fenómeno global, un ejemplo de amor moderno y exitoso. Su espontaneidad, su complicidad y la forma en que se apoyaban mutuamente, tanto en lo profesional como en lo personal, los hizo aún más adorables para sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Anunciaron su separación y el mundo se paralizó. El dolor fue palpable en las redes sociales. La pregunta que todos nos hacíamos era ¿por qué? ¿Qué salió mal? Las teorías abundaron, desde diferencias irreconciliables hasta presiones profesionales. Se habló de agendas apretadas que los mantenían alejados, de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, e incluso de desacuerdos sobre el futuro de su carrera. Algunos medios insinuaron la intromisión de terceros, pero ninguna de estas conjeturas fue confirmada. Pero la verdad es que nunca supimos la verdadera razón. Y para ser honesta, probablemente nunca la sepamos. Porque al final el amor es un territorio íntimo y personal, sujeto a dinámicas que solo quienes lo viven pueden comprender completamente. Ahora, después de un tiempo separados, con cada uno siguiendo su propio camino, los rumores de una reconciliación han resurgido con fuerza. ¿Qué los ha desatado? Un vídeo viral, mis queridos amigos. Un vídeo corto aparentemente inofensivo que ha provocado una explosión en las redes sociales. La llama de la esperanza, que muchos fans creían extinta, se ha reavivado con una fuerza sorprendente. El vídeo en cuestión muestra a una mujer y a un hombre caminando por una playa al atardecer. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Sin embargo, los fans más observadores, los verdaderos detectives del fandom, comenzaron a notar ciertos detalles que les resultaron sospechosos. Primero, la figura femenina. Su silueta, su forma de caminar. Se parecía muchísimo a Hande Erçel. Segundo, el hombre. Su altura, su complexión. Súper parecido a Kerem Bürsin. La forma en que la mujer se balanceaba ligeramente al caminar, un gesto que muchos asociaban con Hande, fue una de las primeras pistas. Y la postura relajada y segura del hombre, combinada con su inconfundible altura, llevó a muchos a pensar inmediatamente en Kerem. Pero la cosa no quedó ahí. Los detectives de Internet empezaron a buscar pistas adicionales. Analizaron la ropa que llevaban las personas en el vídeo, buscando coincidencias con prendas que Hande y Kerem habían usado en el pasado. Y el bingo. Encontraron fotos de Hande llevando un vestido muy similar al que se veía en el vídeo. Un vestido largo y fluido con un estampado floral sutil, que Hande había lucido en una sesión de fotos hace algunos años. Y Kerem había sido fotografiado con una camiseta de un color parecido al que llevaba el hombre del vídeo. Una camiseta de color azul marino con un cuello redondo simple,
que Kerem había usado en varias ocasiones durante sus entrenamientos. Estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, fueron suficientes para encender la mecha de la especulación. Luego, la ubicación. Los fans más aventajados intentaron identificar la playa donde se grabó el vídeo. Después de analizar la vegetación, la forma de las rocas y la línea de costa, llegaron a la conclusión de que se trataba de una playa remota en las Islas Maldivas. Casualmente Andy y Kerem habían visitado las Maldivas por separado en los últimos meses. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. El agua cristalina y turquesa, la arena blanca y fina, y la exuberante vegetación tropical, eran características distintivas de las Maldivas. Y el hecho de que ambos, Andy y Kerem, hubieran elegido este destino paradisíaco en fechas cercanas, solo alimentó aún más los rumores. Por supuesto, todo esto son conjeturas. No hay ninguna confirmación oficial de que las personas en el vídeo sean realmente Andy y Kerem. Podría ser una coincidencia, podría ser un montaje, podría ser cualquier cosa. Las redes sociales pueden ser un campo minado de información falsa y manipulada, y es importante mantener una actitud crítica y cautelosa. Pero la verdad es que la evidencia circunstancial es bastante convincente. Y la esperanza de que la pareja haya encontrado una segunda oportunidad es demasiado fuerte para ser ignorada. Pero la cosa no termina aquí, ya que tras este boom del vídeo comenzaron a surgir otras pruebas. Un usuario de Twitter que dice ser cercano a la pareja publicó un tuit críptico en el que decía: a veces el destino te da una segunda oportunidad. Solo tienes que estar dispuesto a tomarla. Este tuit fue interpretado por muchos como una confirmación indirecta de la reconciliación. La ambigüedad del mensaje, combinada con la supuesta cercanía del usuario a la pareja, lo convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Además, algunos paparazzi turcos, conocidos por su cercanía a las celebridades, han comenzado a publicar pistas sutiles en sus redes sociales. Fotos de playas paradisíacas, emojis de corazones y comentarios ambiguos que sugieren que algo grande está por suceder. Estos profesionales de la información, que suelen tener fuentes internas en el mundo del espectáculo, saben cómo jugar con la expectación del público. Sus publicaciones crípticas y sus insinuaciones veladas suelen ser un preludio de noticias importantes. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué significa todo esto? ¿Han vuelto Andy y Kerem? ¿Están intentando mantener su relación en secreto? ¿O simplemente son amigos que están disfrutando de unas vacaciones juntos? Estas son las interrogantes que rondan en la mente de todos los fans. La posibilidad de que la pareja haya decidido retomar su relación en secreto, lejos del escrutinio público, es una de las teorías más populares. Quizás han aprendido de los errores del pasado y quieren proteger su amor de las presiones externas. La verdad es que no lo sabemos. Pero como fan de la pareja, quiero creer que han encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Su química era innegable, su amor era evidente. Y a veces las segundas oportunidades existen. El amor es un misterio, un laberinto de emociones y circunstancias que pueden llevar a la separación o a la reconciliación. Y la historia de Andy y Kerem es un claro ejemplo de ello. Sin embargo, también es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales. Y que tienen derecho a su privacidad. Si han decidido mantener su relación en secreto, debemos respetar su decisión. El acoso mediático y la invasión de la privacidad pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas, y es fundamental recordar que las celebridades también merecen respeto y consideración. Lo que sí es cierto es que esta escapada secreta, real o inventada, ha generado una enorme expectación. Los fans están ansiosos por saber la verdad. Y los medios de comunicación están haciendo todo lo posible por obtener una confirmación oficial. La presión mediática sobre Andy y Kerem es intensa, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. En fin, es todo lo que sabemos hasta ahora. Seguiremos de cerca esta historia y les mantendré informados de cualquier novedad. Pero por el momento solo podemos esperar y ver qué sucede. Mantendremos nuestros oídos abiertos a cualquier rumor, a cualquier filtración, a cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir esta posible reconciliación. Y hablando de esperar, tengo que decir que toda esta situación me recuerda mucho a la trama de Senkalkam. ¿Recuerdan cuando Eda y Serkan se separaron y luego volvieron a estar juntos? Fue un drama total. Lleno de malentendidos, de obstáculos y de momentos de gran intensidad emocional.
Pero al final el amor triunfó sobre todo. Quizás la vida está imitando al arte. O quizás todo esto es solo un espejismo. Solo el tiempo dirá. La vida es impredecible y las relaciones humanas aún más. Lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en realidad. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura, Hande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Su romance nos hizo soñar, su separación nos dolió. Y ahora, la posibilidad de una reconciliación nos llena de esperanza. Su historia, real o ficticia, ha tocado la fibra sensible de millones de personas en todo el mundo. Así que crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo, tanto juntos como por separado. Porque al final del día, lo que importa es que sean felices. ¿No creen? Su felicidad personal es lo más importante independientemente de si están juntos o no. En resumen, hoy exploramos el vídeo viral que ha encendido las redes sociales, sugiriendo una posible escapada secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos las pruebas presentadas por los fans, desde similitudes físicas hasta coincidencias en la ubicación y la ropa. También mencionamos los tweets crípticos y las pistas sutiles de los paparazzi. Si bien no hay confirmación oficial, la evidencia circunstancial ha generado una gran expectación y esperanza entre los fans de la pareja. Hemos profundizado en la historia de su relación, en las razones de su separación, y en los posibles motivos de esta reconciliación. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir este tipo de chismes y teorías con ustedes. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem han vuelto a estar juntos? ¿O creen que todo esto es solo una coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Vamos a debatir. Compartan sus pensamientos, sus predicciones y sus expectativas. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta. Me ayuda mucho a seguir creando contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Prometo seguir trayéndoles chismes jugosos, análisis a profundidad y mucho más. Además, compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos los que aman el chisme y las celebridades. Ayúdenme a difundir la palabra. Cuanto más apoyo reciba el canal, más contenido podré crear. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.